Bienvenidos un día más a su canal de confianza donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a bucear en un tema que ha incendiado las redes sociales, que ha llenado de preguntas los foros de fans y que, seamos sinceros, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Como ya sabéis, su ruptura fue un auténtico bombazo. Después de meses de especulaciones, de sípeo desenfrenado y de momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero, ¡puf! Se esfumó. Los comunicados, las fuentes cercanas, las teorías conspirativas, todo un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Pero, ¿y si os digo que la historia no termina ahí? ¿Y si os digo que hay fotos, que hay indicios, que hay algo que nos hace pensar que Mert y Afra podrían estar juntos otra vez? Así es, mis queridos espectadores. El universo, o más bien los paparazzi turcos, nos han regalado unas imágenes que han reavivado la llama de la esperanza. ¿De qué estoy hablando? Pues de unas fotos que, según se dice, fueron tomadas hace apenas unos días en un lugar, digamos, bastante comprometedor. No voy a dar nombres ni ubicaciones exactas, pero lo que sí puedo decir es que no es precisamente el lugar donde irías con un simple amigo. Pero antes de que empecemos a lanzar campanas al vuelo, quiero pedirte un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te encanta el chismorreo turco tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal. Dale clic a esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de información jugosa, análisis detallados y, por supuesto, mucho salseo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Bien, volviendo a Mert y Afra, las fotos en cuestión muestran a dos personas muy parecidas a ellos compartiendo un momento. Un momento que, repito, podría ser perfectamente inocente. Podrían estar hablando de trabajo, podrían estar discutiendo amigablemente, podrían incluso estar buscando la dirección correcta. Pero hay, la forma en que se miran, la proximidad, la atmósfera, todo apunta a que hay algo más que simple amistad. Claro, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Qué significa esto realmente? ¿Están intentando retomar la relación? ¿Están siendo simplemente amigos después de la ruptura? ¿Están trabajando juntos en un nuevo proyecto y necesitan mantener la cordialidad? Las posibilidades son infinitas y, como buenos chismosos que somos, vamos a analizarlas todas. Empecemos por la opción más optimista, la reconciliación. Imaginen el titular: Mert y Afra, el amor vuelve a triunfar. Sería un sueño hecho realidad para todos los que shippeamos esta pareja desde el principio. Pero seamos realistas, las reconciliaciones rara vez son fáciles. Requieren mucho trabajo, mucha comunicación y, sobre todo, mucha voluntad por ambas partes. ¿Están Mert y Afra dispuestos a hacer ese esfuerzo? Solo el tiempo lo dirá. Luego tenemos la opción intermedia, la amistad. Es perfectamente posible que, después de la ruptura, hayan decidido mantener una relación cordial por el bien de su carrera y quizás por el cariño que todavía se tienen. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos, compartieron momentos importantes y seguramente crearon un vínculo que no se rompe de la noche a la mañana. Ser amigos no es lo mismo que estar enamorados, pero sigue siendo una conexión valiosa. Y por último, llegamos a la opción más pragmática, el trabajo. Como sabéis, Mert y Afra se conocieron y saltaron a la fama gracias a la serie Yalan. Es posible que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, ya sea una segunda temporada de la serie, una película o incluso una campaña publicitaria. En ese caso, es comprensible que necesiten mantener una relación profesional y amigable, incluso si su relación personal no funcionó. Pero aquí no termina la cosa. Porque además de las fotos, han surgido otros indicios que alimentan aún más las teorías. Por ejemplo, algunos fans han notado que Mert y Afra han estado dando me gusta a las mismas publicaciones en redes sociales. Otros han detectado mensajes enigmáticos en sus cuentas que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones de fuentes cercanas, que aunque siempre son un poco ambiguas, sugieren que la puerta no está completamente cerrada. Ahora bien, es importante tomar toda esta información con pinzas. Los rumores son solo rumores, las fotos pueden ser engañosas y las fuentes cercanas pueden tener sus propios intereses. Al final, la verdad solo la saben Mert y Afra. Pero como buenos fans, no podemos evitar especular y soñar con un posible reencuentro. Además, hay que tener en cuenta el factor prensa turca.
Como sabéis, los medios de comunicación turcos son expertos en crear expectación y en alimentar el chismorreo. Es posible que estén exagerando la situación para generar más clics y más ventas. O quizás simplemente estén informando de lo que ven. En cualquier caso, es importante mantener una actitud crítica y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Pero, dejando de lado el escepticismo, vamos a permitirnos un momento de optimismo. ¿Qué pasaría si Mert y Afra realmente volvieran a estar juntos? Sería una gran noticia para sus fans, para la prensa del corazón y, en general, para el mundo del espectáculo turco. Su reconciliación demostraría que el amor puede superar los obstáculos, que segundas oportunidades existen y que a veces, los finales felices son posibles. Pero incluso si no vuelven a estar juntos, la historia de Mert y Afra nos enseña algo importante, que las relaciones son complicadas, que el amor puede ser efímero y que al final, lo más importante es ser feliz. Ya sea juntos o separados, lo importante es que Mert y Afra encuentren la felicidad y la paz que se merecen. Y hablando de felicidad, ¿sabéis qué me haría muy feliz a mí? Que me dejaran un comentario aquí abajo con vuestras opiniones. ¿Creéis que Mert y Afra volverán a estar juntos? ¿Pensáis que solo son amigos? ¿O creéis que todo es una estrategia publicitaria? Quiero saber qué pensáis. Y si tenéis alguna información jugosa que compartir, no dudéis en hacerlo. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis detallado de la situación de Mert y Afra. Como habéis visto, la historia está lejos de terminar y todavía hay muchos interrogantes por resolver. Pero como siempre estaremos aquí para manteneros informados de todas las novedades. En resumen, hemos visto las fotos que han reavivado los rumores de reconciliación, hemos analizado las diferentes teorías sobre su relación y hemos considerado la posibilidad de un reencuentro. Al final, la verdad solo la saben Mert y Afra, pero nosotros seguiremos especulando y soñando con un posible final feliz. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado entretenido e informativo. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Así que antes de despedirme te invito a que me dejes un comentario aquí abajo con tu opinión sobre Mert y Afra. ¿Crees que volverán a estar juntos? ¿Qué te parecen las fotos? ¿Tienes alguna información jugosa que compartir? Quiero saber qué piensas. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también sean fans del chismorreo turco. Y por supuesto suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de información jugosa, análisis detallados y por supuesto, mucho salseo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto mis chismosos. Pero esperen que aún hay más tela que cortar. Porque la historia de Mert y Afra no es solo una cuestión de corazones rotos y posibles reconciliaciones. Es también una historia sobre la presión de la fama, las expectativas de los fans y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Recordemos cómo comenzó todo. Mert y Afra se conocieron en el set de Yalan, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans, por supuesto, no tardaron en shippearlos y a crear una legión de seguidores que clamaban por una relación real. Y para alegría de muchos, sus deseos se hicieron realidad. Mert y Afra confirmaron su relación, desatando una ola de entusiasmo entre sus fans. Se convirtieron en la pareja del momento, apareciendo en portadas de revistas, asistiendo a eventos juntos y compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por mensajes enigmáticos en sus redes sociales. Finalmente, la noticia de la ruptura llegó como un jarro de agua fría para muchos fans. Y aquí es donde la historia se complica. Porque a diferencia de otras rupturas de celebridades, la de Mert y Afra estuvo rodeada de un halo de misterio. Los comunicados oficiales fueron escuetos y ambiguos, las fuentes cercanas ofrecieron versiones contradictorias y los rumores de infidelidades y terceras personas no tardaron en aparecer. ¿Qué pasó realmente entre Mert y Afra? ¿Fue una simple cuestión de incompatibilidad? ¿Hubo presiones externas que influyeron en la relación?
¿O hubo algo más que no sabemos? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los fans y que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Pero más allá de los detalles íntimos de su relación, la historia de Mert y Afra nos plantea una reflexión sobre el impacto de la fama en la vida de las personas. Cuando eres una celebridad, cada paso que das es analizado, criticado y juzgado por millones de personas. Tu vida privada se convierte en un espectáculo público y la presión de cumplir con las expectativas de los fans puede ser abrumadora. En el caso de Mert y Afra, esta presión fue especialmente intensa. Los fans no solo querían que estuvieran juntos, sino que también exigían que su relación fuera perfecta. Cualquier señal de desacuerdo o de distanciamiento era interpretada como una crisis y alimentaba los rumores de ruptura. Y por supuesto, las redes sociales jugaron un papel fundamental en esta historia. Cada me gusta, cada comentario y cada publicación era analizado al detalle en busca de pistas sobre el estado de la relación. Los fans se convirtieron en detectives improvisados, buscando indicios que confirmaran sus teorías y alimentaran su esperanza de un final feliz. Pero, ¿hasta qué punto es sano este nivel de obsesión? ¿No deberíamos respetar la privacidad de las celebridades y permitirles vivir sus vidas sin estar constantemente bajo el escrutinio público? Esta es una pregunta que nos deberíamos hacer como sociedad y que, quizás, nos ayudaría a entender mejor el impacto de la fama en la salud mental de las personas. Volviendo a Mert y Afra, es importante recordar que son seres humanos como cualquier otro. Tienen sus propias emociones, sus propios problemas y sus propias necesidades. Y aunque entiendo que sus fans quieran verlos juntos y felices, creo que es fundamental respetar sus decisiones y permitirles vivir sus vidas a su manera. Ya sea que decidan reconciliarse, seguir siendo amigos o simplemente tomar caminos separados, lo importante es que Mert y Afra encuentren la felicidad y la paz que se merecen. Y como fans deberíamos apoyarlos en su camino, sin juzgarlos ni presionarlos. Ahora volvamos a las fotos que han reavivado los rumores de reconciliación. Como ya he dicho antes, es importante tomar esta información con pinzas. Las fotos pueden ser engañosas, las fuentes cercanas pueden tener sus propios intereses y los rumores son solo rumores. Pero al mismo tiempo, es innegable que las fotos han generado una gran expectación entre los fans. Muchos ven en ellas una señal de esperanza, una prueba de que el amor entre Mert y Afra todavía existe y que quizás tengan una segunda oportunidad. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con final feliz? En un mundo lleno de noticias negativas y de tragedias, una reconciliación entre Mert y Afra sería un rayo de esperanza, una prueba de que el amor puede superar los obstáculos y que los sueños pueden hacerse realidad. Pero incluso si no vuelven a estar juntos, la historia de Mert y Afra nos enseña algo importante, que el amor puede ser efímero, que las relaciones son complicadas y que al final, lo más importante es ser feliz. Así que en lugar de obsesionarnos con la idea de una reconciliación, deberíamos centrarnos en apoyar a Mert y Afra en su camino, ya sea juntos o separados. Deberíamos respetar sus decisiones, valorar su trabajo y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y hablando de trabajo, no podemos olvidar que Mert y Afra son dos actores talentosos y exitosos. Han demostrado su valía en Yalan y en otros proyectos, y estoy seguro de que seguirán sorprendiéndonos con su talento en el futuro. Así que en lugar de centrarnos solo en su vida amorosa, deberíamos prestar atención a su trabajo y valorar su contribución al mundo del espectáculo turco. Deberíamos apoyar sus nuevos proyectos, celebrar sus éxitos y reconocer su talento. En resumen, la historia de Mert y Afra es mucho más que una simple ruptura de celebridades. Es una historia sobre el amor, la fama, la presión social y el impacto de las redes sociales en la vida de las personas. Es una historia que nos plantea muchas preguntas y que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. Y aunque no tengamos todas las respuestas, creo que es importante seguir hablando de ello y seguir aprendiendo de ello. Y ahora sí, mis chismosos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis profundo y detallado de la situación de Mert y Afra. Como habéis visto, la historia está lejos de terminar y todavía hay muchos interrogantes por resolver. Pero como siempre estaremos aquí para manteneros informados de todas las novedades y para seguir analizando todos los aspectos de esta fascinante historia. Así que antes de despedirme te invito a que me dejes un comentario aquí abajo con tu opinión sobre Mert y Afra. ¿Crees que volverán a estar juntos? ¿Qué te parecen las fotos? ¿Tienes alguna información jugosa que compartir?
Quiero saber qué piensas. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también sean fans del chismorreo turco. Y por supuesto, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de información jugosa, análisis detallados y por supuesto, mucho salseo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis chismosos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación y respeto.